Muy bien, profesor Hugo. El día de hoy vamos a hacer la clase del proceso económico del curso de epistemología económica. El problema económico. Víctor tiene 21 años. De lunes a viernes trabaja en una oficina y estudia administración de empresas en jornada vespertina. Todos los meses debe pagar sus gastos básicos, como luz, agua, gas, alimentación, arriendo, transporte y la cuota de sus estudios. Durante el fin de semana, le gusta visitar a su familia, salir con sus amigos y andar en bicicleta. Le encantaría poder comprarse un auto y viajar. Sin embargo, no tiene los recursos suficientes, ya que prefiere utilizar sus ingresos para terminar su carrera y afrontar los gastos de vivir solo. La decisión de satisfacer algunas de sus necesidades con sus recursos y dejar otras de lado se conoce como problema económico y es la base de la economía. La economía estudia cómo las personas, las empresas y los estados satisfacen sus necesidades ilimitadas con recursos limitados. Todos nos enfrentamos en la vida cotidiana con el problema económico y constantemente tomamos decisiones sobre qué necesidad satisfacer de acuerdo a nuestros recursos. Para Víctor, lo más importante son sus estudios, pagar sus gastos básicos y tener tiempo libre para estar con su familia y amigos. El resto de sus necesidades deben esperar, ya que no cuenta con los recursos para satisfacerlas de manera inmediata. ¿De qué modo te enfrentas tú al problema económico? Compártelo con tu curso. Para empezar, tenemos que saber que el proceso económico cumple con 5 aspectos importantes para que pueda funcionar todo lo que es el ciclo económico. Primero empezamos con la producción. La producción son la creación de bienes y servicios que crea la población trabajadora, ¿no? Por ejemplo, los que tienen empresas, las personas emprendedoras, etc. Por consecuente, sigue el proceso de circulación, que son los mercados. Aquí que viene a estar la oferta y la demanda, ya que, por ejemplo, tenemos personas que cumplen con dar un producto al mercado, un servicio, y hay personas que quieren el servicio o no, o bien buscan otro servicio de la competencia de ese productor. Entonces de esa manera circula el mercado, ¿no? Circula mediante diferentes formas de oferta y demanda. El tercer proceso es el cambio de circulación. Esto quiere decir que se realiza el reparto de la riqueza, por ejemplo, de una nación, donde cada persona busca tener una riqueza referente a su rubro, ¿no? Hay rubro de la arquitectura, rubro de la ingeniería, rubro de la salud. Cada aspecto tiene diferentes formas de financiarse mediante el Estado, mediante inversión extranjera, inversión privada. Entonces, ¿de qué manera se busca esta circulación? De que todo el proceso económico, desde la base de la pirámide, o sea, de los empresarios hasta la clase trabajadora, tengan trabajo mediante las ofertas de trabajo de los empresarios o de las empresas. El cuarto es el consumo, que se busca satisfacer las necesidades básicas, ¿no? Las necesidades de alimentación, vivienda, ¿qué más? Vestimenta, etc. El quinto es la inversión. Aquí ya buscamos que nuestro negocio crezca, ¿no? De alguna manera. Se invierte mucho más capital de dinero para que se pueda crear sucursales, se pueda crear un ambiente más tan grande o buscar que sea más amplio para que se pueda gestionar mucho más productos y servicios. Luego seguimos. Conceptos de economía en un minuto. El problema económico. El problema económico se refiere a cómo la sociedad debe decidir cómo utilizar sus recursos limitados de manera más efectiva para satisfacer las necesidades y deseos ilimitados de la población. En otras palabras, se trata de cómo asegurar que la producción, distribución y consumo de bienes y servicios se realice de manera eficiente. Hay 3 preguntas básicas que los economistas han estudiado por mucho tiempo y que conforman el núcleo del problema económico. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? La respuesta a estas preguntas es diferente en cada país y en cada momento histórico, y puede variar dependiendo de los recursos disponibles, la tecnología,
las preferencias de los consumidores y el tipo de sistema económico que exista. El sistema económico más común en el mundo es el sistema de mercado, que es un sistema en el cual la oferta y la demanda se determinan por el precio. En un mercado libre, los precios suben cuando la demanda es mayor que la oferta, lo que estimula a los productores a producir más. Si la oferta es mayor que la demanda, los precios bajan, lo que incentiva a los productores a reducir la producción. El problema económico es relevante en todas las sociedades, ya que afecta todos los aspectos de la vida cotidiana, desde la producción de bienes hasta la distribución de la riqueza. Es un desafío constante para los economistas, políticos y líderes empresariales que trabajan para encontrar soluciones que mejoren la eficiencia y la equidad en la asignación de recursos. En resumen, el problema económico se refiere a la necesidad de tomar decisiones sobre cómo utilizar los recursos limitados para satisfacer las necesidades y deseos ilimitados de la población. Con los conceptos últimos que tenemos del tema, que son los siguientes. Los factores productivos son muy importantes para esto. Primero tenemos que el trabajo y el capital. El trabajo sabemos que es la acción de cada persona individual para crearse como ente económico funcional en la sociedad, en el cual se busca el trabajo de manera física o mental sea remunerado de alguna manera. O sea, trabajos físicos como los obreros, los amas de casa, que trabajan en una casa, limpian los locales, etc. Y el trabajo mental o psicológico, podríamos ponerlo mucho más en carreras más avanzadas, pero el trabajo mental sería como nosotros, profesores, ingenieros, doctores, etc., que sería el trabajo mental. Ahora, el capital. El capital sería todo lo que requiere de acumulación sea de dinero, de capital humano o de objetos que ayuden a la riqueza de un negocio. Entonces, de alguna manera los bienes y servicios que da una empresa son dados por el capital, sea objetos o el capital humano, o sea, la capacidad de una persona para producir su trabajo. Luego, por último tenemos dos conceptos más, sería la empresa. La empresa es la constitución de una gran compañía, bueno, no compañía, sino un ente que busca entrar al mercado para poder dar bienes y servicios. ¿De qué manera? De que pueda crear trabajo y se constituye de tres diferentes maneras, que son microempresa, pequeña empresa y mediana empresa. O aquí en el Perú se le llama MIPE, ¿no? Que son reguladas por la SUNAT para llevar impuestos al gobierno y se puede financiar el gobierno, pero también se puede subvencionar con impuestos a lo largo de todo el ciclo económico. Por último tenemos el Estado. El Estado es el ente regulador máximo de todo país. Es una sociedad políticamente autónoma y organizada que tiene como finalidad estructural la convivencia de todas las personas. Esto se financia por los impuestos de los trabajadores, empresas, microempresas, etc. De esa manera es como se puede realizar diferentes actos sociales como creación de colegios, creación de hospitales, creación de más entidades públicas. Además, el Estado, por último, tiene que tener la capacidad de tener la iniciativa de estar frente a situaciones económicas adversas. Por ejemplo, los desastres naturales, por último, hemos tenido, si no me equivoco, huaicos que han salido en febrero de este año, por lo que el gobierno tiene que llevar ayuda social por la defensa civil a esos lugares donde se... Entonces, los desastres naturales se pueden regular mediante la ayuda del gobierno mediante la defensa civil a los pueblos que han sido afectados. Luego la epidemia. La epidemia, como hemos visto últimamente, se ha visto reflejado en el coronavirus, ¿no? El COVID-19, en el cual el gobierno ha tenido que realizar medidas de salud agresivas para que se pueda realizar una mayor resguardo de la población, ¿no? Y se puedan cuidar de que no se afecten y se haga mucho más masivo la epidemia. Luego las guerras. En Perú no ha habido últimamente guerras de gran impacto, pero estamos presenciando una guerra en Palestina, en Ucrania, que son guerras que ya no tienen nada que ver
en la economía del país, pero es economía internacional. Afecta a nuestra economía de alguna manera porque allá es donde se nace, bueno, hay reserva de petróleo y hay más factores ambientales, no ambientales, sino de recursos que ayudan a todo el mundo a que pueda subsistir. El gobierno tiene que gestionar que esto no afecte al país. ¿De qué manera? Con ayuda del Banco de Reserva del Perú, como que nos ayuda a que la inflación no afecte a cada persona que vive en este país y de esa manera se pueda llegar a un proceso económico mucho más eficiente y mucho más beneficioso para cada ciudadano de este país. En la clase de hoy vamos a hablar de los problemas económicos básicos. Verás, cuando yo era pequeño, mis padres habitualmente se iban de viaje y mis hermanos y yo nos quedábamos solos en casa. Por supuesto, nos dejaban la despensa y el frigorífico lleno de todo tipo de alimentos con el que podíamos cocinar infinidad de comidas. Y también nos daban una determinada cantidad de dinero para repartirnos y así poder hacer nuestros gastos del día a día. Pero luego a partir de ahí surgen una serie de problemas. Por ejemplo, habría que decidir qué es lo que vamos a cocinar, porque uno podía preferir una paella y otro una pizza. También habría que decidirlo cómo íbamos a hacerlo. A lo mejor si hacemos una pizza podemos utilizar unos ingredientes u otros, o podemos meterla dentro del microondas o del horno y el resultado va a ser diferente. Y por supuesto está el tema de para quién iba a ser el reparto del dinero. Habría muchas opciones. Podemos repartirlo a partes iguales, a lo mejor podemos decir que al mayor le corresponde una mayor proporción, simplemente por ser el mayor, o tal vez habría que hacerlo según las tareas que hace cada uno. Pues aquel, por ejemplo, que cocine más o que limpie más, debería llevarse una mayor parte. Lo que nosotros necesitamos es lo que necesita cualquier sociedad, un sistema económico, es decir, una serie de normas o reglas de la manera en que se van a resolver los tres problemas económicos básicos, que son qué bienes se van a producir, cómo los vamos a producir y para quién van a producirse. Bien, pues vamos a ver estos problemas uno a uno. Lo primero, una sociedad tiene que decidir qué bienes va a producir. Y esto va a depender fundamentalmente de dos factores: los recursos con los que cuenta y las necesidades de la sociedad. Es obvio que si un país es abundante en algún recurso, pues va a ser capaz de producir un determinado bien. Por ejemplo, en el caso de España tenemos una gran cantidad de tierras cultivables y un clima idóneo para, por ejemplo, cultivar olivos. Eso hace que, por ejemplo, España esté muy especializado en esa producción y seamos el productor número 1 de aceite del mundo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con Alemania y los coches. A lo largo de las décadas, Alemania ha desarrollado una industria automovilística muy potente y eso explica que hoy en día, los principales coches o de los más famosos son los coches de procedencia alemana. Pero también son muy importantes las necesidades de los habitantes. Por ejemplo, en Estados Unidos dijimos que tenían muy desarrollada la necesidad de protección y eso ha hecho que sean el productor número 1 de armas en todo el mundo. En España, sin embargo, lo que nos gusta es salir por ahí de fiestuki y estar en la calle. Y por eso, somos el país del mundo con más bares y restaurantes por habitante. El segundo de los problemas económicos básicos es que tenemos que decidir cómo vamos a producir. Tenemos que tomar muchas decisiones, si utilizamos unos materiales u otros. Si, por ejemplo, dentro de las fábricas vamos a utilizar principalmente trabajadores o, sin embargo, vamos a sustituirlos por máquinas. Si dentro de la energía usada vamos a utilizar eólica o solar, que son renovables, o, sin embargo, si vamos a utilizar otras más contaminantes como petróleo o carbón. Y otras decisiones, como por ejemplo, si esta producción la van a llevar a cabo empresas privadas o, sin embargo, van a ser públicas. A este respecto siempre hay mucha polémica. En España siempre se dice que hay muchas empresas públicas, pero si miramos más a fondo veremos que somos el país de la Unión Europea que tiene menos. Y por último tenemos el tercero de los problemas económicos básicos, que es para quién van a ser estos bienes, que casi siempre es la cuestión más polémica. ¿Quién se va a llevar lo que producimos? ¿Podemos repartirlo a partes iguales entre todas las familias? O tal vez según sus necesidades, aquellas familias que sean numerosas se van a llevar más bienes, o va a depender del esfuerzo que realice cada persona. En cualquier caso, todo lo que producimos hay que llegar a un acuerdo de cómo va a ser el reparto. Para acabar, recuerda que el problema económico básico surgía de que nuestros recursos eran escasos y nuestras necesidades ilimitadas, por lo que no podíamos satisfacer todas las necesidades. Fruto de esto, teníamos que tomar tres decisiones, que es que hay que decidir qué producir, cómo producir y para quién producir. Si te has quedado con ganas de saber cómo repartíamos el dinero en mi casa, mis hermanos y yo, te diré que como yo soy el pequeño, ellos se quedaban con todo y yo con nada. Y si esto te parece injusto, espérate que te enteres cómo se hace en el mundo real.
Pero eso lo vemos en las siguientes clases. Eso es todo, profesor. Muchas gracias por su atención. Ahora a continuación vamos a ver un texto, ¿no?, del libro del colegio, en la cual vamos a poder ver muchos más ejemplos de cómo sería o cómo conceptualizan el ahorro y inversión, ¿no?, el Ministerio de Educación. Y los estudiantes también pueden realizar la actividad de trabajo que está en los libros, responder las preguntas, realizar los cuestionarios, realizar un mapa mental también importante para lo que sería esta clase. A continuación se va a realizar el proceso de metacognición con las siguientes preguntas. El estudiante va a responder estas siguientes preguntas, que son: ¿qué aprendió? ¿Cómo aprendió? ¿Qué dificultades tuvo al momento de realizar lo que sería el entendimiento o la comprensión de este tema? Además de cómo superó las dificultades que vio a partir de la forma en la que los videos han mostrado, el cómo los ha influenciado en su forma de pensar, si sabían o no sabían del tema, etc. Además, ¿para qué les serviría lo aprendido en el día de hoy? ¿Y por qué es importante para su vida diaria o para algún momento de su vida? Además, ¿dónde aplicaría lo aprendido? Es importante también que el estudiante aprenda a pensar sobre qué cosa es lo que podría influenciar el tema de hoy para su vida. Por último, es importante que los estudiantes estén familiarizados con este tema y que puedan así resolver sus dudas, si es que si la tuvieran, obviamente hacérmelas. Y para finalizar, que todo esto ha sido una gran clase, espero que hayan entendido todo, espero que sigan con esas dudas siempre, que no paren de investigar, de preguntar, para que para eso están los profesores, para poder ayudarnos. Eso ha sido todo por hoy, muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día.